Hola, con este destello terminamos la serie que le hemos dedicado a los procedimientos, por lo que podréis encontrar un fichero descargable con todo el código que hemos utilizado en estos últimos destellos. Vamos a terminar con una función que nos ha preparado Alba como despedida y que la utilidad que puedes darle pues será para gastar alguna broma, porque lo que vamos a hacer es ocultar y mostrar el ID a placer. Para que no fuera del todo inútil, nos ha añadido una pequeña rutina que recupera el título de la ventana. Para que esté incorporado con el resto de ejemplos, lo hemos puesto en nuestro formulario de ejemplo y lo ejecutamos mediante dos botones. Veámoslo. Vamos a dividir la pantalla. En la parte izquierda vamos a ver la base de datos de Access y en la parte derecha tenemos el ID. A nuestro formulario le hemos puesto dos botones con un ojo para mostrar y para ocultar, y eso es lo que hacen. Y con esto pues podríamos gastarle una broma al programador. En la parte de abajo hemos colocado una etiqueta con el título de la ventana de código. Bueno, pues veamos su código. Se trata de una sola instrucción. En el caso de ver o no ver el ID, utilizamos MainWindow del objeto VBE y su propiedad visible y vamos jugando con ella. En el caso del título, pues es lo mismo. Utilizamos en este caso la propiedad Caption en vez de la propiedad visible. Antes de cerrar esta serie, quiero hacerte una consideración final, y es que todas las instrucciones y procedimientos que hemos mostrado los hemos hecho mediante un ejemplo que realizaba las acciones contra la misma base de datos que contenía el programa. La manipulación del IDE está pensada para actuar sobre otras bases de datos, no sobre sí misma. Si quisiéramos hacer referencia a otra base de datos, deberíamos hacerlo mediante el objeto application. Vamos a ver cómo se hace. En la función listada de procedimientos, hemos añadido aquí unas líneas que las tenemos comentadas, las vamos a descomentar. Y lo que tenemos que hacer es que necesitamos asignarle un objeto a la base de datos que queremos manipular. En este caso sería esta base de datos que se encuentra en la misma dirección que esta en la que estoy trabajando, y a través del método getObject del objeto application pues asigno a un objeto cuya variable llamada app le asigno esta base de datos y ahora ya puedo trabajar con ella. En el bucle for each utilizo app. Si vemos cómo queda, nos ha abierto esa base de datos y os la traigo aquí porque me la ha abierto en otra pantalla y sería esta aplicación. Bueno, esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.